Gainesville, 2017. Una cámara capta a un criador de cobras intentando controlar a su reina de 4 metros. 3 semanas después, solo un olor reveló lo que había pasado. En este episodio, nos sumergimos en los ataques de serpientes más horripilantes. Desde un seal retirado que se convirtió en alimento para una serpiente mientras meditaba, hasta una investigadora que fue mordida 2 veces por una letal mamba negra. Era el 22 de junio de 2017. La humedad de Florida colgaba pesada mientras el sol salía sobre los suburbios de Gainesville. Dentro de un garaje de 2 plazas convertido en laboratorio en la calle Maple, Brent Lively avanzaba metódicamente por su rutina matutina. Rodeado por el entorno cuidadosamente controlado que había creado para algunas de las serpientes más peligrosas del mundo, Brent, de 34 años, se había ganado un estatus legendario en la comunidad de reptiles exóticos de Florida. No solo por su extensa colección, sino por sus audaces métodos de manejo que hacían estremecer a herpetólogos experimentados. Sus cuentas en redes sociales estaban llenas de videos en los que manipulaba a mano serpientes venenosas, impartía charlas educativas improvisadas, mientras crótalos de bosque se enroscaban a centímetros de sus pies descalzos. Sus seguidores rondaban los 3000, atraídos por su carismática confianza y aparente falta de miedo ante criaturas capaces de matar con una sola mordida. Brent tenía el permiso de clase 2 para reptiles venenosos que legalmente le permitía mantener su colección, pero era notorio en toda la comunidad por pasar por alto protocolos básicos de seguridad. Mientras otros manipuladores usaban ganchos, tubos y equipo de protección, Brent prefería el contacto directo, creyendo que su experiencia e intuición le brindaban mejor protección que las barreras mecánicas. Su garaje era un serpentario de alto nivel con recintos climatizados y estanterías etiquetadas que albergaban serpientes de todo el mundo. Su residente más peligroso era Krishna, una cobra real de 13 pies, aproximadamente. 4 metros procedente de Tailandia, fuerte, alerta y notoriamente impredecible. Las cobras reales no son cobras verdaderas, sino que pertenecen a su propio género, Ophiofagus, que literalmente significa comedora de serpientes. Son las serpientes venenosas más largas del mundo, capaces de superar los 18 pies y poseen un nivel de inteligencia que las distingue de otros ofidios. A diferencia de muchas especies venenosas que muerden y se retiran, las cobras reales defienden agresivamente su territorio, capaces de ataques sostenidos y múltiples envenenamientos. En la mañana del 22 de junio, Brent comenzó el mantenimiento rutinario de jaulas, un proceso que requería trasladar a Krishna a un recinto de vidrio recién limpiado. El protocolo estándar usa un gancho para guiar a la serpiente hacia un tubo seguro antes del traslado, minimizando el contacto y reduciendo el riesgo de mordida. Pero Brent siempre había presumido de sus métodos no convencionales. En lugar de usar el equipo adecuado, metió la mano directamente en el recinto de Krishna, con la intención de levantar a la gigantesca cobra agarrándola justo detrás de la cabeza, técnica que había mostrado innumerables veces en sus videos. Esta vez, sin embargo, Krishna no estaba cooperativa. La cobra real, al sentir la mano que se acercaba como una amenaza a su territorio, se replegó con velocidad fulminante y mordió la muñeca de Brent con precisión quirúrgica. La mordida ocurrió justo por encima del borde del guante, donde una abertura en su equipo mínimo dejaba piel expuesta. Los colmillos de media pulgada inyectaron veneno neurotóxico directamente en el torrente sanguíneo. A diferencia de los venenos que destruyen tejido, el de la cobra real apaga el sistema nervioso bloqueando las señales entre nervios y músculos. Las imágenes de vigilancia revisadas posteriormente por las autoridades captaron la reacción de Brent con escalofriante claridad. En lugar de entrar en pánico o buscar de inmediato ayuda médica profesional, frunció el ceño brevemente. Luego caminó con calma hasta el cuarto trasero, donde guardaba suministros de emergencia. Brent tomó un vial de antiveneno tailandés para cobras reales y, sin entrenamiento ni herramientas adecuadas, trató de inyectárselo él mismo. El antiveneno requiere dosis precisas y monitoreo incluso en hospitales. El intento de Brent no solo fue ineficaz, sino que arriesgó reacciones alérgicas severas que podían empeorar el envenenamiento.
A medida que el veneno hacía efecto, Brent se sentó en su silla, con la visión borrosa y los dedos fallando por la parálisis. Intentó enviar un mensaje final, pero nunca se completó. 3 semanas después, un repartidor de FedEx que hacía su entrega habitual notó paquetes acumulándose en la puerta de Brent, algo inusual para alguien que recibía con regularidad suministros. Un olor fuerte y desagradable que emanaba de la casa lo llevó a contactar a las autoridades. El funeral de Brent se realizó en silencio, con un pequeño círculo de familiares que hacía tiempo se habían distanciado de su estilo de vida de cría de serpientes. Sus restos fueron cremados y no se publicó esquela formal. Tras el incidente, los funcionarios de Florida Fish and Wildlife realizaron una inspección completa de la propiedad y revocaron la licencia de reptiles venenosos de Brent. El caso impulsó propuestas legislativas para endurecer las regulaciones sobre la propiedad privada de especies exóticas de alto riesgo. Era el 3 de agosto de 2015, a última hora de la tarde, cuando Marcus Leventhal dio su último salto en el canal de drenaje inundado del oeste de Florida. El estudiante de segundo año de secundaria, de 15 años, había sido visto más temprano ese día por un vecino corriendo sin camiseta por el talud de concreto detrás de una urbanización abandonada. Se reía en voz alta y saltó al agua turbia y llena de escombros. Sería la última vez que alguien vería a Marcus con vida. Marcus era conocido en su barrio por su curiosidad temeraria y su insaciable apetito por el peligro. Amigos y familiares notaban un patrón de conductas cada vez más arriesgadas. Irrumpir en desagües pluviales, explorar edificios abandonados y manipular serpientes venenosas con aparente confianza. Creció con poca supervisión. Su padre trabajaba largos turnos como operador de grúa y su madre se había ido años antes. Sin límites claros ni consecuencias, Marcus aprendió a ver las reglas como sugerencias y el peligro como un desafío, no una advertencia. El verano de 2015 golpeó duro al sur de Florida. El huracán Debby causó inundaciones generalizadas que desbordaron a varios criadores ilegales de animales exóticos cerca de Weston, permitiendo que docenas de especies no nativas escaparan. Entre ellas había pitones birmanas criadas para el comercio de mascotas. Los funcionarios llevaban meses rastreando a los depredadores, pero la red de canales y drenajes hacía casi imposible contenerlos. Las pitones birmanas están entre las serpientes más grandes del mundo, con ejemplares que superan habitualmente los 6 metros y pesan más de 90 kilogramos. Estos enormes constrictores poseen una fuerza increíble. Sus anillos musculares pueden ejercer hasta 90 libras por pulgada cuadrada, suficiente para detener el flujo sanguíneo y causar paro cardíaco en minutos. El canal donde Marcus eligió nadar ese día se había transformado por las recientes lluvias en un terreno de caza perfecto para depredadores desplazados. El agua estaba alta, turbia y llena de restos orgánicos que proporcionaban camuflaje ideal para cazadores al acecho. Hojas de palma, materiales de construcción y arrastre de tormenta habían creado un laberinto de escondites donde una gran pitón podía permanecer completamente oculta, esperando que la presa se acercara. Marcus llegó solo al canal esa tarde, ignorando mensajes frenéticos de amigos que planeaban unirse, pero no pudieron por compromisos familiares. Su teléfono, cartera y camiseta descartada se encontraron después trabados bajo una rejilla de drenaje, lo que sugiere que se preparó para una sesión de nado prolongada en el agua contaminada. Testigos reportaron verlo bucear repetidamente, aparentemente buscando algo bajo la superficie, conducta que habría creado la oportunidad perfecta para una pitón agazapada entre los escombros sumergidos. Los investigadores creen que el ataque ocurrió en los juncos de poca profundidad cerca de la orilla, donde Marcus pudo haber estado zambulléndose o vadeando cuando la pitón atacó. La serpiente probablemente lo confundió con presa natural. Cerdos salvajes, ciervos o aves grandes que frecuentan fuentes de agua en el sur de Florida. El ataque habría sido repentino y violento. Las pitones primero muerden para anclarse y luego se enrollan con fuerza explosiva, aplastando el pecho y cortando el flujo sanguíneo en segundos.
Mientras Marcus luchaba, cada exhalación permitía que las vueltas se apretaran más, colapsando los pulmones y deteniendo la circulación. La muerte suele llegar en menos de un minuto, no por la mordida, sino por la presión mecánica de ser lentamente aplastado. No hubo señales de pelea, ni heridas defensivas, ni gritos. La emboscada seguramente lo dejó aturdido e indefenso mientras la serpiente terminaba su trabajo. En el agua espesa y marrón, entre juncos y basura, la escena quedó oculta. Para cuando alguien hubiera pasado, no quedaba nada que ver u oír, solo silencio y el lento arrastre de algo pesado deslizándose bajo la superficie. Cuando Marcus no volvió a casa, sus padres alertaron a las autoridades y los equipos de búsqueda comenzaron a peinar el canal. Pero el agua turbia y llena de escombros hizo la recuperación casi imposible. 2 días después, el cazador autorizado de pitones, Jorge Reeva, avistó una pitón birmana hinchada de 13 pies corriente abajo, enroscada bajo un árbol inclinado y mostrando signos de una comida reciente. La sacrificó y, durante la disección, descubrió los restos parcialmente digeridos de Marcus, aún identificables por una pulsera del parque de patinaje. La medicina forense confirmó que había sido tragado entero, probablemente en horas posteriores al ataque, con registros dentales y objetos personales como confirmación final. La muerte de Marcus provocó acciones inmediatas de las autoridades locales, que emitieron nuevas advertencias sobre los peligros de la fauna tras las tormentas, especialmente en barrios junto a canales. Se implementó un programa temporal de vallado cerca de rutas de drenaje conocidas y se intensificaron los esfuerzos para localizar y retirar especies exóticas escapadas de áreas suburbanas. Marcus fue enterrado 3 días después en un servicio discreto al que asistieron compañeros, profesores y familia. Su ataúd fue cerrado, y la semana siguiente se llevaron consejeros de duelo a su escuela para ayudar a los estudiantes a procesar la pérdida repentina y violenta. Era el 8 de noviembre de 2020. El residente local Tommy Racine se preparaba para lo que llamó La Grande, una transmisión en vivo con su pitón reticulada de 18 pies. Cleo, en Florida, hogar de una floreciente comunidad de mascotas exóticas pese a regulaciones estrictas. Tommy, de 32 años, creció en Florida Central, donde desarrolló una fascinación temprana por los reptiles, pasando horas en centros naturales y ferias de reptiles. Tras la secundaria, trabajó en empleos de baja remuneración, sin educación superior ni formación formal en herpetología. Su modesto canal de YouTube se centraba casi exclusivamente en su pitón Cleo y reflejaba años de autodidactismo. Aunque expertos a menudo criticaban sus técnicas como arriesgadas y poco profesionales, no era ninguna celebridad. Con menos de 800 suscriptores, subía videos de Cleo deslizándose por sus brazos o comiendo conejos descongelados. De día, conducía para Uber y reponía estantes en una tienda de mascotas. Vivía solo. Su círculo social se limitaba a foros en línea y ferias. Su casa modesta era silenciosa, salvo por su colección: varios lagartos, un caimancito y Cleo, a quien consideraba especial. Había adquirido a Cleo 4 años antes, cuando apenas medía 2 pies. La crió metódicamente, con calendarios de alimentación en una pizarra y niveles de humedad en hojas de cálculo. A medida que crecía, su contenido pasó a girar solo en torno a ella. Los amigos dejaron de llamar. Su hermana lo bloqueó después de que faltó a su boda por medicar a Cleo. Pero a Tommy no le importaba. Creía que probaba que los reptiles no eran simples asesinos. Aquella noche fatídica, Tommy preparó la cámara para una transmisión en vivo que lo cambiaría todo. Su plan era absurdamente simple: acostarse sin camisa en el suelo, cubrirse con olor a conejo y grabar la reacción de Cleo. Tituló el video ¿Qué pasa si finjo ser presa? Varios suscriptores le suplicaron que no lo hiciera. Uno advirtió que las pitones no piensan como los humanos esperan, pero Tommy, confiado como siempre, insistió en que Cleo nunca lo había mordido. Tras meses planificando este momento viral, Tommy no podía contener la emoción. Tomó un conejo descongelado y frotó su olor por el pecho y brazos mientras los espectadores se unían. Se colocó en el suelo del recinto, sonriendo a la cámara. A medida que llegaban comentarios, se hundía más en su fantasía,
ignorando el peligro que acechaba en la esquina. Las pitones reticuladas son depredadores de emboscada, especialmente ante cuerpos calientes con olor a presa. Las pitones no atacan por malicia. Atacan porque millones de años de evolución las programaron para asociar esos estímulos específicos con comida. Una serpiente no reconoce tu historia juntos, tu voz o tus intenciones. Solo reconoce señales de alimentación y señales de amenaza. Y un cuerpo cálido cubierto de olor a presa siempre registrará como una oportunidad de alimentación. Cleo se acercó lentamente, saboreando el aire con la lengua. El olor la atrajo hacia Tommy, que yacía tranquilo en el suelo. Elevó la cabeza, músculos tensos y listos. Con velocidad fulminante, golpeó, envolviendo sus masivos anillos alrededor de su torso. Él jadeó de dolor, intentando liberarse mientras la serpiente constricta más con cada exhalación. Los espectadores escribían advertencias frenéticas en el chat. Rogaban a alguien que llamara al 911, intentando desesperadamente identificar su ubicación. Cuando las autoridades forzaron la entrada a la casa de Tommy, casi una hora después, encontraron a Cleo a mitad de consumirlo. Su mandíbula se abría imposiblemente alrededor del torso superior, brillante de saliva. Sus piernas estaban inmóviles, ya medio engullidas, y la presión de sus anillos musculares hacía rato había detenido su corazón. La circulación al cerebro se cortó en minutos y los órganos internos fueron comprimidos sin remedio. Lo que debía ser un video de ruptura viral se convirtió en el ataque de pitón más grotesco en la historia de mascotas exóticas en Florida. La enorme pitón que acabó con la vida del hombre de 32 años permanece alojada en una instalación segura, un recordatorio de lo que ocurre cuando los humanos olvidan la naturaleza indómita de los depredadores ápice. En las semanas siguientes, el canal de Tommy no se volvió viral, se agrió. Quienes antes celebraban su confianza ahora desmenuzaban cada interacción con Cleo, reproduciendo momentos donde las señales de advertencia parpadeaban como estática tras una sonrisa. Un clip la mostraba enroscada laxa sobre sus hombros mientras él leía comentarios. Otro la captaba apretando su muñeca un segundo de más. Él siempre reía y decía que solo estaba mimada. Control de Animales la retiró esa misma noche. Fue declarada no liberable y transferida a una instalación privada, donde permanece en confinamiento solitario. Sin nombre en su recinto, solo una jaula, una lámpara de calor y silencio. Era marzo de 2023. La neblina matinal colgaba pesada sobre el bosque de West St. Louis, y Frank y Mary Holloway habían salido temprano a una caminata desde su alojamiento al borde del bosque. Frank, oficial de la Marina retirado de San Diego de 67 años, y Mary, 65, ex enfermera, llevaban 3 meses viajando por el sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya, antes de llegar a Indonesia. Lo que probablemente no comprendían por completo era el antiguo depredador que habitaba esos bosques, la pitón reticulada, una de las serpientes más largas del mundo, con ejemplares que superan regularmente los 6 metros y más de 90 kilogramos. Sus anillos musculares pueden ejercer hasta 90 libras por pulgada cuadrada, suficiente para detener el flujo sanguíneo y causar paro cardíaco en minutos. A diferencia de las serpientes venenosas, las pitones matan por constricción, apretando con cada exhalación de la víctima hasta que ocurre la asfixia. El dueño de su hospedaje, Pac Dharma, les había advertido sobre aventurarse solos en el bosque. Habló de muchos peligros, que Frank interpretó metafóricamente más que como una advertencia práctica. Cuando Frank anunció que pensaba caminar al amanecer, Pac Dharma frunció el ceño, pero sugirió que se apegaran a los senderos marcados y que no fueran solos. Esa mañana partieron cuando el cielo empezaba a aclarar, siguiendo una senda estrecha que se adentraba más de lo que habían ido antes. Frank iba adelante. Mary, unos pasos detrás, con el teléfono listo para fotografiar flora y fauna exóticas. Tras una hora, alcanzaron un claro pequeño donde la luz entraba por una ruptura del dosel. Frank decidió que era el lugar perfecto para meditar. Mary se sentó en un tronco caído mientras él se acomodaba en un parche de musgo.
Mientras Frank meditaba, Mary decidió explorar el área inmediata para fotografiar unas flores inusuales. Pasados unos 15 minutos, Mary escuchó un sonido extraño, algo entre un gruñido y un jadeo. Preocupada, volvió apresurada al claro. Lo que encontró la perseguiría el resto de su vida. Frank ya no estaba sentado meditando, estaba en el suelo, su cuerpo parcialmente envuelto en los masivos anillos de una pitón reticulada de al menos 18 pies. Su rostro se tornaba azulado, los ojos saltones mientras luchaba débilmente contra el poderoso reptil. Mary gritó y corrió, agarrando una rama para golpear a la serpiente. Con las manos temblorosas, logró tomar una foto borrosa antes de soltar el teléfono para usar ambas manos. Pese a los esfuerzos desesperados de Mary, el agarre de la pitón solo se apretaba. Con cada respiración exhalada, los anillos constriñen más, una técnica perfeccionada por millones de años. A diferencia de depredadores mamíferos que matan con dientes y garras, las pitones son asesinas pacientes, usando su fuerza muscular para exprimir lentamente la vida de su presa. La presión impide que los pulmones se expandan y simultáneamente corta el flujo sanguíneo al cerebro y al corazón. En minutos, Frank perdió la consciencia por asfixia. Exhausta y histérica, Mary corrió de regreso al alojamiento para pedir ayuda, perdiéndose varias veces hasta encontrar el sendero principal. Cuando regresó con Pac Dharma y varios hombres locales, Frank llevaba más de una hora muerto. La pitón había comenzado a consumirlo, dislocando sus mandíbulas para pasar sobre la cabeza y los hombros. La escena fue tan horripilante que Mary colapsó y requirió atención médica. Los lugareños, familiarizados con el comportamiento de las pitones, sabían que una vez que un ejemplar de ese tamaño empieza a tragar, se vuelve vulnerable y lento. Pudieron matar a la serpiente y extraer el cuerpo de Frank. Aunque el trauma en la parte superior del cuerpo era severo, el incidente saltó a titulares internacionales, especialmente después de que un aldeano grabara video de la serpiente siendo abierta para retirar los restos. Si bien los ataques de pitón a humanos son raros, no son inéditos en la región. Las autoridades locales señalaron que la deforestación había empujado a estos depredadores hacia asentamientos humanos, aumentando la probabilidad de encuentros. Mary volvió a Estados Unidos con los restos de su esposo, devastada y traumatizada. En una breve declaración, pidió a los viajeros respetar las advertencias sobre la fauna y no adentrarse en naturaleza desconocida sin guías adecuados. En una tarde cálida de julio de 2019, mientras el sol caía sobre Ocala, Laura Benwick se preparaba para su última interacción con su querida colección de reptiles. La entusiasta de 37 años se movía por su modesta casa, que hacía tiempo había transformado en lo que llamaba su santuario de serpientes. Laura se había ganado reputación entre aficionados locales como la mujer que podía manejar cualquier cosa con escamas. Su fascinación comenzó en la niñez, cuando su padre, biólogo de vida silvestre, la llevaba de expedición a los Everglades. En sus 30s, lo que empezó como hobby se convirtió en obsesión que consumió su vida, sus ahorros y, finalmente, su matrimonio. Su casa albergaba más de 20 serpientes, desde inofensivas serpientes del maíz hasta especies venenosas que requerían permisos especiales. Permisos que Laura no se molestó en obtener. Los vecinos habían presentado numerosas quejas, sobre todo tras 2 fugas separadas en 2018. Aún así, siguió ignorando los riesgos y al vivir en un área muy rural, ninguna autoridad priorizó las preocupaciones de los vecinos. Aquella tarde fatídica, Laura se preparaba para limpiar el recinto de su posesión más preciada, una cobra monóculo que había comprado ilegalmente por una red clandestina. La llamó King y a menudo presumía del patrón perfecto de su capucha y de su comportamiento agresivo al atacar. Su asistente habitual había cancelado a último minuto, pero Laura decidió seguir adelante y saltarse los guantes, ya que nunca había habido un incidente. Al abrir el recinto, King estaba inusualmente activo, meciéndose con la capucha desplegada, una señal de advertencia que Laura pasó por alto o eligió ignorar.
A diferencia de muchas serpientes que huyen del enfrentamiento, la cobra monóculo mantiene su posición cuando se ve amenazada, capaz de entregar suficiente veneno neurotóxico en una sola mordida como para matar a 20 adultos. Introdujo el gancho para moverlo a un contenedor temporal, pero King fue más rápido. En un destello, golpeó, hundiendo los colmillos entre el pulgar e índice. Al principio, Laura se mantuvo calma. Aseguró a King en su recinto y llamó al 911. Pero en minutos, su habla empezó a arrastrarse mientras las neurotoxinas atacaban su sistema nervioso. Para cuando llegaron los paramédicos, Laura se deterioraba con rapidez. Sin acceso inmediato al antiveneno específico, el equipo solo pudo dar soporte. Laura murió en la UCI horas después, sucumbiendo a falla respiratoria cuando las neurotoxinas paralizaron su diafragma. La mañana del 14 de mayo de 2022 comenzó con lluvia intensa, golpeando las ventanas de la casa suburbana de Devon Blakely en la Gold Coast. El propietario de 29 años planeaba dedicar el día al mantenimiento de su colección, un hobby que lo absorbía desde hacía 7 años. Era conocido por su meticulosidad en seguridad y su creciente colección de especies venenosas. Su orgullo era una habitación convertida específicamente para alojarlas, espacio con temperatura controlada, puertas reforzadas y recintos especializados para más de una docena de serpientes venenosas. Entre ellas, su adquisición más reciente, un taipán del interior. El taipán del interior posee un veneno 50 veces más tóxico que el de una cobra. Una sola mordida contiene suficiente veneno para matar a 100 adultos, con un cóctel de neurotoxinas, hemotoxinas y miotoxinas que atacan múltiples sistemas. En libertad, estos ofidios son tímidos y esquivos. Rara vez encuentran humanos en su remoto hábitat desértico. Devon llevaba meses esperando los permisos adecuados para esta especie y la había recibido 2 semanas antes. Obtenerlos fue una pesadilla burocrática. Cursos especializados, medidas de seguridad adicionales e inspecciones regulares. La pieza final, un suministro del antiveneno específico de taipán para tener en sitio, seguía atascada en trámites. La Autoridad de Vida Silvestre había prometido entregarlo en la semana, pero Devon no pudo esperar para trabajar con su nuevo premio. Aquel sábado lluvioso, su novia salió a comprar víveres mientras él se dedicaba a la limpieza del recinto. Entró en la sala de serpientes para el mantenimiento rutinario. Era especialmente cuidadoso con el taipán, usando un gancho, como había hecho incontables veces, pero los manipuladores profesionales saben que no se debe manejar un taipán solo con gancho. El procedimiento correcto implica guiarlos a tubos transparentes donde pueden contenerse de forma segura, sin contacto directo. Devon, quizá confiado por años con otras especies, intentó guiarlos solo con el gancho. Abrió con cuidado, gancho en la derecha, y pantalla acrílica en la izquierda. Protocolo estándar. El taipán se ocultaba bajo su cueva artificial. Devon tocó suavemente el medio cuerpo con el gancho para guiarlo al contenedor. El taipán, sin embargo, tenía otros planes. Con la explosiva velocidad característica de la especie, el animal salió hacia adelante, no hacia el contenedor, sino por el borde del recinto. Devon reaccionó, ajustando el gancho para redirigirlo. Al hacerlo, bajó momentáneamente su pantalla acrílica. Fue toda la apertura que el taipán necesitó. Se lanzó hacia arriba con increíble precisión, superó el gancho y mordió la muñeca expuesta, justo por debajo del guante. Los colmillos se hundieron, entregando una dosis masiva antes de que Devon lo asimilara. Siguiendo su protocolo, aplicó un vendaje compresivo. El antiveneno estaba retrasado por licencias. Sin ese antídoto, la situación se volvió crítica. Aunque el veneno del taipán suele tardar 2 a 6 horas en manifestar síntomas graves, una vez que progresan, el desenlace puede ser igualmente fatal. Su novia, regresando unos 30 minutos después, lo encontró colapsado en el suelo, con respiración dificultosa y dolor abdominal intenso, signos tempranos de envenenamiento por taipán. Llamó de inmediato a emergencias. Los paramédicos llegaron en 12 minutos, establecieron reparto, administraron oxígeno y lo prepararon para traslado. Confirmaron lo que Devon sabía. No llevaban antiveneno de taipán.
Estaría esperando en el hospital, le aseguraron. Devon Blakely fue declarado muerto en el Hospital Universitario de Gold Coast aproximadamente 3 horas después de la mordida. El antiveneno llegó en helicóptero 20 minutos después de su fallecimiento, un timing cruel que atormentó a Melissa por años. El 9 de octubre de 2016 amaneció con un brillante sol africano bañando el Valle del Angwa. El aire era espeso y húmedo, presagiando otro día abrasador en la naturaleza zambiana. Para la doctora Aileen Moravec, el clima era perfecto, condiciones ideales para que sus sujetos de sangre fría emergieran de sus escondites nocturnos. A los 39, Aileen había dedicado su vida adulta a comprender a los más incomprendidos. Creció fuera de Boston, fascinada por los reptiles desde que encontró una culebra a los 7. Mientras otras niñas coleccionaban muñecas, Aileen llenaba cuadernos con bocetos de serpientes, lagartos y tortugas. Sus paredes tenían ilustraciones científicas y mapas de distribución de especies venenosas. Sus padres esperaban que fuera una fase, pero a los 22 se graduó con honores en zoología y a los 28 obtuvo el doctorado con investigación pionera sobre la evolución del veneno en elápidos africanos. El proyecto del Valle del Angwa era su sueño. 3 meses de trabajo de campo rastreando y documentando patrones de comportamiento de algunas de las serpientes más mortíferas de África. Se centraba en la mamba negra, especie cuya reputación de agresiva creía malentendida. Sus hallazgos preliminares sugerían que estos depredadores elegantes y veloces eran en realidad tímidos y preferían retirarse cuando podían. La tarde previa a su encuentro fatal, Aileen compartió con Marcus sus ideas sobre mambas negras. Explicó con pasión que no eran asesinas sin mente, sino depredadores sofisticados con comportamientos complejos. Entenderlos mejor podía salvar vidas humanas y de serpientes. Marcus admiraba su pasión, pero se preocupaba por su tendencia a tomar riesgos calculados. Ella era meticulosa con los protocolos: botas adecuadas, antiveneno en el kit, vendajes compresivos a mano, pero también creía que para comprender de verdad había que observar en estado natural. Esa mañana, Aileen estaba particularmente emocionada. Las cámaras de movimiento habían captado a una mamba grande usando el mismo sitio de asoleo 3 días seguidos. Una oportunidad perfecta. Empacó diario de campo, cámara y equipo con su precisión habitual. La mamba negra es la serpiente venenosa más larga de África, alcanzando hasta 14 pies, la mayoría 8. Pese a su nombre, no son negras. Sus escamas van de oliva a pardo grisáceo. Lo negro es el interior de la boca, que muestran al sentirse amenazadas. Su peligrosidad reside en la combinación de veneno neurotóxico muy potente y velocidad, hasta 12,5 millas por hora en ráfagas cortas. Siguiendo el protocolo, Aileen y Marcus se acercaron juntos, manteniendo contacto visual. El sitio era un claro con un tronco caído, podrido por años. Aileen se arrodilló junto al tronco, movimientos lentos y deliberados. Marcus cerca, con el kit abierto. Tras varios minutos sin señales, usó su gancho para levantar una sección de corteza suelta, sondeando con cautela antes de cada movimiento. Lo que ocurrió después fue de terrorífica velocidad. Al levantar la corteza, Marcus, a pocos pies, captó un destello tan rápido que parecía un truco de luz. La mamba negra, escondida bajo la corteza, irrumpió de su guarida con fuerza explosiva. Su cuerpo aerodinámico se lanzó como resorte liberado. La cabeza se movía más rápido de lo que el ojo humano podía seguir. Su boca se abrió, revelando el negro característico, un atisbo de oscuridad, lo último que muchos llegan a ver. El primer golpe alcanzó el antebrazo de Aileen, justo encima del guante, inyectando veneno con precisión. Aileen jadeó, más por sorpresa que por dolor inmediato, e instintivamente retiró el brazo. Ese movimiento defensivo desencadenó el segundo golpe. La mamba, en modo defensivo total, apuntó a la piel expuesta en su cintura, donde la camisa se había subido ligeramente. Los colmillos se hundieron y entregaron una segunda dosis que resultaría fatal. Marcus se abalanzó con el gancho, pero la mamba ya se había replegado al hueco del tronco. El ataque completo duró menos de 2 segundos. Aileen permaneció de rodillas.
Miró el brazo. 2 pequeñas perforaciones ya perlaban sangre. Otro par marcaba su costado. El veneno comenzó a trabajar de inmediato, aunque los efectos completos no serían aparentes por varios minutos. El veneno de mamba negra contiene potentes neurotoxinas que atacan el sistema nervioso, cerrando vías neurales y conduciendo a parálisis respiratoria. A diferencia de algunos venenos que causan dolor inmediato, el de mamba es sutil al inicio, lo que oculta su eficiencia letal. Ante la emergencia, Marcus implementó el protocolo mientras Eileen, aún consciente, guiaba los primeros auxilios. Sus manos se mantenían firmes mientras indicaba aplicar los vendajes compresivos. Su mente científica funcionaba con notable claridad, pese a saber lo que venía. Marcus contactó servicios de emergencia por teléfono satelital, que conectó. Administró el kit de antiveneno de campo, procedimiento estándar para investigadores con elápidos altamente venenosos en zonas remotas. Pese a estas medidas, la doble mordida de una mamba grande había entregado una dosis masiva. En 30 minutos, Eileen comenzó síntomas progresivos: hormigueo en los sitios de mordida, dificultad para tragar y pesadez en las extremidades. El helicóptero llegó 50 minutos tras la mordida. Para entonces, la doctora sufría distrés respiratorio. El equipo médico administró más antiveneno y la colocó en ventilación, pero los efectos avanzaban rápidamente. Durante el vuelo al hospital regional, Eileen permaneció consciente, aunque las neurotoxinas paralizaban sus músculos respiratorios. Pese a la intervención máxima, múltiples dosis y ventilación, falleció por falla respiratoria aproximadamente 4 horas después. El 3 de septiembre de 2016 comenzó con una suave neblina sobre los arrozales de Chiang Rai. La cosecha temprana había llevado a toda la comunidad al campo, incluida Molly Ratampong, de 13 años, y sus abuelos. Molly era el orgullo de su familia, brillante, trabajadora y siempre amable. A diferencia de muchos niños que soñaban con irse a Bangkok, Molly amaba el ritmo de la vida rural. Destacaba en la escuela, especialmente en matemáticas y ciencias. Sus profesores decían que podría obtener una beca universitaria si seguía así. Esa cosecha inició antes de tiempo por temor a tormentas. El pueblo se movilizó de amanecer a anochecer para recoger el cultivo que los sostendría el año siguiente. Al caer el sol, los abuelos de Molly le pidieron que terminara, pero ella se negó. Quería continuar, y su familia accedió, sabiendo que nunca llegaba tarde. Molly dejó su cesta de arroz cortado y se dirigió al canal que separaba su parcela del campo vecino. La estrecha vía de agua estaba bordeada de vegetación densa, hierbas altas, bambú y matorrales que daban hábitat a ranas, serpientes y pequeños mamíferos. Al acercarse al punto donde había dejado su hoz, la luz menguante dificultaba ver con claridad. Molly avanzó con cuidado por la orilla fangosa, atenta a su pisada. Se inclinó para tomar la hoz, los dedos rozando el mango. Lo que Molly no vio, no podía ver en el crepúsculo, fue la enorme pitón reticulada que la observaba. La serpiente, de 16 pies, se ocultaba en la espesura junto al canal. Su patrón de escamas proporcionaba camuflaje perfecto entre sombras y vegetación. Las pitones reticuladas están entre las serpientes más largas del mundo, más de 20 pies. Aunque principalmente nocturnas, cazan cuando surge la oportunidad. El patrón reticulado crea camuflaje ideal en luz moteada. Su fuerza increíble les permite someter presas muchas veces su peso. A diferencia de las venenosas, matan por constricción, apretando alrededor del pecho cada vez que la víctima exhala, impidiendo que los pulmones se expandan. Contrario a la creencia popular, no trituran los huesos, causan muerte por paro cardíaco al impedir la circulación normal. Cuando Molly se agachó para tomar la hoz, la pitón atacó con fuerza explosiva. No hubo advertencia, sin cascabel, sin siseo. Solo el zarpazo fulminante de músculos evolucionados millones de años para capturar presa. Molly, pequeña para su edad, menos de 1,52 metros y unos 38 kilogramos, representaba presa potencial para la pitón grande. En el crepúsculo, la serpiente pudo confundirla con un animal menor o simplemente fue oportunista.
La cabeza impactó con tal fuerza que Molly perdió el equilibrio, cayendo hacia atrás en el barro. Antes de poder gritar, el cuerpo de la pitón la envolvía. Los anillos se apretaban con cada respiración. Su primer grito se cortó al expulsar el aire. La pitón apretó metódicamente, no rompiendo huesos, sino impidiendo que tomara aire, sofocándola y cortando el flujo al cerebro. Con cada latido, los anillos se cerraban más. Molly luchó desesperada. Sus manos arañaban los anillos, sus pies pateaban el barro. La serpiente comenzó a arrastrarla hacia la vegetación más densa, un comportamiento instintivo al capturar presa. En el campo, los abuelos de Molly terminaron de empacar las herramientas, asumiendo que ella ya había emprendido camino a casa. No fue hasta que volvieron al pueblo y hablaron con vecinos que supieron que no había regresado. La idea los heló. Molly nunca llegaba tarde, algo iba mal. Reunieron linternas y llamaron a vecinos. En minutos se formó una partida de búsqueda. Llegaron a la parcela y se dispersaron buscando metódicamente. El abuelo fue directo al canal donde ella había dicho que iría por la hoz. El haz de la linterna iluminó la orilla fangosa. La hoz yacía donde Molly la había visto, parcialmente sumergida. Cerca, señales de lucha. Barro removido, hierba aplanada y una sandalia que el abuelo reconoció. El grupo convergió. Las luces rastrearon el área. Un hombre, excazador llamado Chai, notó marcas de arrastre hacia la maleza. Con machetes, comenzaron a abrirse camino por la espesura. Avanzaron unos 6 metros cuando la linterna de Chai iluminó una escena de pesadilla. La enorme pitón enroscada alrededor del cuerpo inmóvil de Molly. A diferencia de historias sensacionalistas, la serpiente aún no había empezado a tragar. Las pitones suelen esperar horas antes de consumir presas grandes. En su lugar, permanecía firmemente enroscada, aplicando presión aunque Molly ya había sucumbido a la asfixia. El grito del abuelo retumbó por los campos. Los hombres corrieron, machetes en alto. La pitón, perturbada por luces y ruido, intentó retirarse más adentro, aún sujetando la presa. Chai, actuando por instinto y rabia, descargó el machete en el cuello de la serpiente, separando la cabeza de un tajo. El cuerpo masivo continuó retorciéndose por varios minutos, un reflejo que persiste incluso tras la muerte. Cuando lograron desenrollar los anillos, quedó claro que Molly llevaba al menos 1 hora muerta. Su rostro estaba sereno, casi como dormida, pero sus labios azules por falta de oxígeno. La noticia se propagó rápido por la provincia. A la mañana siguiente, las autoridades de vida silvestre confirmaron que la pitón medía 18 pies. Grande, pero no excepcional. Expertos señalaron que la serpiente estaba sana y en su mejor momento, probablemente con territorio a lo largo del canal donde bebían pequeños mamíferos. El incidente sacudió a la comunidad. Se aconsejó a los agricultores trabajar en pares y evitar los canales al amanecer y anochecer. Biólogos explicaron que tales ataques son extremadamente raros. Pese a su tamaño, las reticuladas suelen evitar humanos y prefieren monos, cerdos y ciervos. El ataque a Molly fue una anomalía, una trágica intersección de territorios humanos y animales en un paisaje cambiante. El 19 de agosto de 2014 fue un día húmedo en la provincia de Esmeraldas, Ecuador. El dosel del bosque chorroteaba humedad de una lluvia temprana, creando una sinfonía de gotas. Para Ramón Ests, era el telón perfecto para su aventura de ecoturismo. Contador español de 45 años, siempre atraído por lo salvaje. Su apartamento estaba lleno de recuerdos. Una máscara tribal de Papúa, un cuchillo ceremonial del Amazonas, fotos de cumbres de 4 continentes. Este viaje de 3 semanas por regiones biodiversas del Ecuador celebraba su año sabático tras 20 años de trabajo. Aquella mañana, Ramón se unió a una caminata guiada por una sección remota del bosque lluvioso. El grupo, Ramón, otros 2 turistas y un guía local experimentado, caminaron casi 3 horas con el guía señalando plantas medicinales y fauna por el sendero establecido. El guía había advertido sobre peligros, incluida la Bushmaster sudamericana, víbora lavaria, maestras del camuflaje, con cuerpos marrón y beige que se mezclan con el suelo.
de hasta 12 pies, son las víboras venenosas más grandes de las Américas y poseen un veneno hemotóxico potente que destruye tejido e impide la coagulación. Al mediodía, el grupo se detuvo en un claro pequeño. Mientras los demás descansaban, Ramón notó un destello de color fuera del sendero, una orquídea rara que quería fotografiar. Sin avisar al guía, se apartó con cuidado, cámara en mano, hacia la base de un gran ceibo donde crecían las orquídeas. Agachado, ajustó la cámara para capturar los detalles intrincados. Satisfecho, se preparó para volver. Al desplazarse para incorporarse, su bota removió una capa espesa de hojarasca junto al árbol. La Bushmaster, la Chessis muta, estaba perfectamente camuflada. Pese a su tamaño, su patrón la mimetiza a la perfección. Probablemente cazaba pequeños mamíferos, son nocturnas en su mayoría, pero esta había permanecido en su sitio de descanso. Perturbada, la víbora reaccionó a la defensiva. Antes de que Ramón procesara lo que pasaba, golpeó, clavando sus colmillos en la pierna justo encima de la bota. El dolor fue inmediato e intenso, como dos agujas ardientes en la pantorrilla. Ramón gritó, tambaleándose contra el tronco. La serpiente, habiendo realizado su golpe defensivo, se alejó rápidamente en la maleza. El grito alertó al guía, que llegó en segundos. El resto quedó atrás, horrorizado. El guía reconoció la gravedad al ver la característica Bushmaster retirándose. A diferencia de otras serpientes que dan mordidas secas, las Bushmaster suelen inyectar grandes cantidades de veneno, adaptación para matar presas como conejos y agutíes. Aplicó un vendaje compresivo e instruyó a los otros turistas a ayudar a cargar a Ramón de regreso al embarcadero. A diferencia de neurotoxinas de cobras o mambas, el veneno hemotóxico trabaja destruyendo tejido e impidiendo la coagulación, un mecanismo más lento pero igualmente mortal. Los efectos se manifestaron en 30 minutos. La pierna de Ramón se hinchó, con moretones que ascendían desde el sitio de la mordida mientras los vasos se rompían bajo la piel. A la hora, estaba desorientado y luchaba por permanecer consciente a medida que comenzaba el sangrado interno. Su presión caía peligrosamente por fuga de fluidos. Pese al esfuerzo por llegar rápido a ayuda, su condición empeoraba por minutos. Decidieron llevarlo al hospital lo más rápido posible. Con todas sus fuerzas, lo asistieron hombro con hombro hasta el río, su único vehículo. Tras 3 horas, alcanzaron la embarcación. Ramón apenas respondía, con respiración superficial e irregular. El guía radiotelegrafió a la estación médica, describiendo síntomas y pidiendo preparar el antiveneno. El viaje en bote tomó otra hora angustiosa. Al llegar, Ramón había perdido la conciencia. La clínica rural tenía antivenenos básicos, pero no el específico para Bushmaster. El médico administró lo disponible, un polivalente para varias víboras de foseta, mientras organizaba traslado de emergencia al hospital de Esmeraldas. Pese a los esfuerzos, Ramón Est fue declarado muerto poco después de llegar. La autopsia reveló hemorragia interna extensa y necrosis tisular consistentes con envenenamiento por Bushmaster. Las autoridades locales utilizaron el caso para enfatizar la importancia de permanecer en senderos marcados y mantenerse a la vista de los guías en territorio de serpientes. Gracias por vernos. ¿Quieres ver más? Haz clic en tu pantalla ahora.